¿Crees que con Isabel II finaliza la monarquía en el Reino Unido? Ni de broma. Ni de broma. La gente adora a su monarquía. Y mira que es una monarquía que tiene poder. Siempre he dicho esto y lo voy a repetir las veces que sea necesario. Hay algunas monarquías que han entregado la casi totalidad de su poder o la totalidad de su poder. La sueca y la española son un ejemplo clarísimo. La Constitución le daba, la transición le daba al rey de España todas las atribuciones del mundo. Era prácticamente un rey absoluto al estilo de Fernando VII. Y el rey, que luego ha cometido una serie de barbaridades absolutamente imperdonables, inmorales y desagradables, el rey renunció a su poder. El rey emérito, Juan Carlos. Y su hijo no tiene ningún poder en la actualidad. Luchar contra la monarquía es poco absurdo porque es luchar contra algo que no tiene poder cuando tienes otros problemas más inmediatos. La reina de Inglaterra tiene muchísimo poder. El cuerpo de leyes medianamente vertebrado que conforma lo que en el Reino Unido llaman la Constitución, pero que no es una Constitución porque el Reino Unido nunca ha redactado una Constitución como tal. Ese conjunto de leyes le dan a la reina una enorme cantidad de atribuciones que la reina ha optado por no ejercer porque le conviene, pero que el día que quiera puede ejercer la reina o el rey, el que venga en su lugar. La gente quiere a Guillermo, por ejemplo. Tú hablas con la gente del Reino Unido, ¿no? Quieren a Guillermo de rey. Carlos no les cae muy bien, nunca les ha caído muy bien, además idolatraban a Diana de Gales. Todo este juego que a veces parece un poco frívolo de celebridades y de famoseo, incide en las decisiones y las percepciones que tienen los británicos. Pero no hay ninguna esperanza de que se levanten en contra de su monarquía. Todo el mundo quiere a su monarquía en el Reino Unido. ¿Le puede parecer raro a usted? Sí, pero no le puede parecer equivocado. Porque la opinión de la gente democráticamente pues, funciona. ¿No le parece que está un poco montado? Iba yo a terminar. No va a terminar la monarquía y va a continuar. Probablemente, y de esto se ha hablado mucho, ya haya dispuesto la reina, porque puede como parte de sus atribuciones, que la corona se le entregue a Guillermo. En todo caso, cuando alguien se vuelve rey, adquiere la confianza y el cariño de una gran parte de la población por ese solo hecho. Por ese solo hecho. Y para quienes no hemos vivido bajo monarquías, es rarísimo. Como a mí me parece tan raro que en España haya duques y marqueses y toda siempre me ha parecido de lo más raro. Pero es legítimo en la medida en que está sustentado por la voluntad popular. La voluntad popular en España en 1978, al refrendar la Constitución, refrenda la monarquía parlamentaria que tiene España hoy. Que a muchos no les gusta, estoy de acuerdo. Que quieren quitarla, sí, hay que cambiar la Constitución y hacemos un referendo y nos quitamos al rey, si no pasa nada. Pero hay que hacerlo democráticamente. Y eso es lo que a muchos no les gusta. Bueno, pues estamos de vuelta y hace unos 30 minutos el Palacio de Buckingham ha anunciado que ha muerto la reina Isabel II. Ayer le había entregado el puesto a la nueva primera ministra británica, y esto no lo había hecho en el Palacio de Windsor como se debía de hacer, sino en el Palacio de Balmoral en Escocia, donde estaba y donde ha muerto, porque su estado de salud no le permitía viajar hasta Windsor. Se le veía no solo muy acabada, sino con un gran hematoma en la mano, que en general esos hematomas, puedo estar totalmente equivocado, pero es de cuando te ponen vías en la vena para el suministro de medicamentos, suero, etcétera. Como quiera que sea, las especulaciones van a terminar ahora. La reina Isabel II ha muerto y ahora viene la sucesión. La sucesión podrá ser para Carlos de Inglaterra, el hombre que sería una tragedia, que sería rey, entre otras cosas, por su terrible negocio de pseudomedicinas que tiene, y que ha promovido y que ha influido y que ha tratado de presionar al Parlamento para mantener su negocio de pseudomedicinas y para luchar en contra de la medicina, y ha perseguido a personas concretas como Edzard Ernst, a quien yo entrevisté hace unos años en Naucas,
Tenemos la entrevista aquí, la pueden ustedes ver, el doctor Edzard Ernst, uno de los grandes, un hombre que estudió medicinas tradicionales pensando que eran reales, pero que su razón le impidió creérselo y le llevó a ser un gran opositor a ellas en el Reino Unido, donde fue perseguido por Carlos de Inglaterra y del cual acaba de publicar además una brillante biografía el doctor Edzard Ernst. Entonces, bueno, si no es Carlos, será Guillermo, y si es Carlos, será Guillermo muy pronto de todos modos, que Carlos tampoco es ningún chavalín, pero pues está. Yo lo que quiero decir es una cosa, no importa de verdad otra vez lo que crea uno respecto a la monarquía, esta mujer jugó un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial, en la conformación del mundo de la posguerra, en el reciclaje del Reino Unido de potencia colonial a centro de la Mancomunidad Británica de Naciones, fenómeno que ya había empezado mucho antes, pero que ella intensificó y promovió. En la existencia, en la creación, el desarrollo y la existencia de la Unión Europea. Y luego, desafortunadamente, también en el Brexit, porque ella, pudiendo haber hablado y ejercido el poder que digo que tiene, que no tienen otras monarquías europeas, pues no lo hizo. Así que no podemos negar el hecho de que se trata de un personaje fundamental para comprender el siglo XX y como tal se le tiene en cuenta a esa señora reina Isabel II. Y además, y esto es que hay que decirlo, es que la tía era divertida. Todavía hace poco hizo un anuncio con el oso que es muy representativo, es un oso muy querido en el Reino Unido, el oso por supuesto hecho en CGI, en generación de imágenes computarizadas, y ella hablando con el oso, y luego los chistes que hacía en fin, algunos cortos cómicos con sus nietos. La verdad es que además la tía era divertida.